La Biblia dice, el versículo 6, empecemos del versículo 6. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Y acontezca que, viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Rameses. Esos son lugares, ciudades. 12. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel, dice la Biblia, con dureza. Y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo; si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Bendecimos a Dios, amén, y le damos gloria. Padre, buen Dios, soberano Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias porque tú eres santo, tú eres bueno, bondadoso. Señor, tú que desde el cielo miras con amor y misericordia la condición del ser humano. Gracias, Señor, porque te acordaste de nosotros. Gracias, Señor, porque abriste un camino para que nosotros pudiésemos, Señor, entrar, caminar por él. Gracias porque enviaste a Jesucristo, tu Hijo amado, quien vino a darnos esta liberación a nuestras almas, Señor, en la que vivíamos encadenados, vivíamos presos por la maldad y el pecado. Gracias te damos porque, Señor, viste nuestra condición, Señor, y nos salvaste de la condenación eterna. Hoy estamos aquí agradecidos, dándote a ti toda la gloria, toda la honra. Señor, ayúdanos a poder entender tu palabra, ayúdanos a poder expresarla. Señor, hoy hemos leído un ejemplo grande, Señor, del pueblo tuyo, Señor, al quien tú sacaste, al quien tú bendijiste, al quien, Señor, tú prometiste, Señor, y es al pueblo de Israel. Hoy como ejemplo, Señor, a nuestras vidas espirituales, queremos hoy considerarla en el nombre poderoso
de Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la amabilidad de tomar su lugar. Muchas gracias. Bueno, hemos visto anteriormente el libro del Génesis. El libro del Génesis es un libro muy interesante. Recuérdense que es el semillero, es el principio, es lo que habla de todo lo que ha sido desde la creación. Pero vimos que al final de esta historia vimos a personajes muy extraordinarios como Abraham, Jacob, Isaac, y por último vimos a José. José, que es una persona interesante en esta historia, que aunque para él pudo haber sido al principio una forma de vida como tal vez algún día nosotros pensamos, o tal vez todavía estamos pensando: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué nací en este tiempo? ¿Por qué a mi papá y a mi mamá se le ocurrió, verdad, tenerme? Y todas esas preguntas que podemos llegarnos a hacer, especialmente cuando estamos pasando por un momento de enfermedad, un momento de situaciones económicas, un problema familiar o una situación tal vez que nos pueda estar agobiando el corazón. Eso puede ser aún hasta incluso un problema legal, un problema, hermano, racial, un problema en las escuelas con los muchachos, en el trabajo, porque de una manera o de otra siempre va a haber alguien, hermano, que no nos va a querer en la vida, pues. Y es que en realidad nosotros no podemos caerle bien a todo mundo. Usted tiene que entender eso. Y no a todo mundo le vamos a caer bien. Amén. Entonces, pero eso tenemos que sobrellevarlo y tenemos que superarlo. Pero a veces eso puede ser un dolor, puede ser un golpe en el pecho para nosotros, y podemos, ¿verdad?, decir: ¿para qué vine? ¿Para qué nací? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Quisiera, incluso como dijo el profeta Elías, morirme. Y muchos, ¿verdad?, deseamos morirnos en el momento. El problema es de que no nos vamos a morir porque nosotros queremos. Tampoco nos vamos a morir del ya, ¿verdad? Así, me quiero morir y me voy. No, no es así. Eso no pasa. Y si llegara a pasar, pues son situaciones que ya nos tocaba. Que por lo regular, hermano, que si no morimos en un accidente sin esperarlo, sería una enfermedad, y esa enfermedad nos llevaría a un hospital, a una cama, a sufrir los dolores, los cambios que, hermano, la enfermedad va produciendo. Y eso es una agonía, pues, para mucha gente. Muchos han morido tranquilos, hermano, con una gran enfermedad. Hablemos del cáncer, pero no todos. Entonces es entender que a veces quisiéramos que la vida se terminara, pero no es así. Entonces hoy estamos frente a una historia bíblica que en realidad al principio fue algo excelente, porque si usted se recuerda la historia del domingo pasado, es que un hombre llamado José, hermano, que Dios lo había puesto en ese lugar, y que ahora él reconoce que Dios lo había puesto para salvación de su familia y para salvación de todos aquellos pueblos alrededor. Entonces él había entendido, él lo había ya digerido y había visto el propósito y el plan de Dios por la que él estaba. Pero al principio no, ¿verdad? Era un joven y buscaba cómo sobrevivir, porque sus hermanos lo odiaban, sus hermanos no lo querían, sus hermanos querían que lo desaparecieran. Y como uno salió al encuentro, pues solamente lo pudieron vender. Qué corazón de hermanos, ¿verdad, hermano? Qué corazón de gente. Pero así hay, y hasta en las mejores familias existe eso. Existen entre los hermanos, entre las hermanas, hablando de sangre, hablando dentro de nuestros hogares. Eso existe. Y aún dentro de las iglesias también existe el odio, el rencor, la envidia. Hermano, también existen esas cosas, también las hay. Pero veamos que esta historia es fascinante, porque José brincó, llegó, aunque el proceso fue bien difícil, pero él logró el propósito de Dios que tenía para su vida. Pero recordemos que él introduce a su familia hacia Egipto en esta necesidad,
y los asenta en la ciudad de Gosén. ¿Se acuerda, verdad? Que él les dijo que pidieran la ciudad de Gosén, porque era una ciudad separada de la ciudad que era una tierra de campo, donde ellos podían trabajar el campo y mantener a sus animales. Y también ellos podían de una manera buscar a Dios a su manera, sacrificar a Dios como lo hacían a su manera, sin involucrarse con las costumbres de Egipto. Entonces, esa fue una parte. Pero algo interesante ahí, porque hay una profecía que Dios le dio, no solo a Abraham, no solo a Isaac, sino que también se la dio a Jacob. Y le dijo que fuera, cuando José lo mandó a llamar, que fuera a Egipto, que no rehusara, porque ahí lo iba a bendecir y lo iba a multiplicar. Entonces, a base de esa palabra que Dios le da en Berseba a Jacob, él se conduce y va, y se va a Egipto. Y ahí, estando en Egipto, usted sabe que él muere. Él muere, y la historia nos dice que él pidió que lo enterraran con sus padres, y así fue. Agarraron casi 40 días de luto, y de esa manera van y entierran a Jacob. Pero también la Biblia nos enseña que pasaron los años, y no sabemos exactamente, hermano, desde que Jacob murió a donde murieron los hijos. La Biblia no nos enseña, pero sí nos enseña la Biblia, hermano, que el tiempo que ellos duraron y vivieron en Egipto fueron 430 años aproximadamente. Quiere decir que fueron muchos años los que vivieron ellos en Egipto. Quiere decir que el rey que gobernaba en el tiempo de José murió, tuvo que morir, se hizo viejo, o lo mataron como era costumbre, hermano, o algo le pudo haber pasado. Se cayó del caballo, se cayó de alguna pirámide, algo pasó, pero se murió el viejo, pues. Y ahí quedó. Y como son imperios, y como son dinastías, y como fueron grandes imperios, pues tuvieron que poner al quien le iba a suceder en esa parte. Y aquí la Biblia hoy nos enseña a nosotros algo interesante, y es que en los versículos que hemos leído, en el versículo 6, nos enseña, mis amados hermanos, algo interesante. Y vemos que en el versículo 1 al 6 nos enseña los nombres de los hijos de Jacob. Pero cuando nosotros vemos más adelante, en el versículo 6 donde leímos, déjeme volverlo a leer, y dice: y murió José y todos sus hermanos, y dice la Biblia, y toda aquella generación. Es interesante pensar lo que la Biblia nos enseña a nosotros, de que la Biblia dice que murió José y toda aquella generación. José era notable y era bisnieto, como usted sabe, de Abraham. Y aquí nosotros podemos ver quién fue el que salvó a Egipto. Y podemos decir que no solamente Egipto, sino, ¿verdad?, a todas aquellas naciones que estaban alrededor. Y vemos que de una hambre terrible que fue lo que vino por boca de Dios, por sueño, a la vida de aquel hombre o aquel rey o el faraón, y que Dios usó con sabiduría a José. Y ahí es donde vemos que José de una manera es el administrador, es el segundo de faraón para poder administrar aquel gran imperio que fue Egipto en aquellos entonces. Vemos entonces que de una manera José, la Biblia dice que murió, y el estatus de su familia con la que él, hermano, vivió y disfrutó, también murió con él. Así que de todas aquellas generaciones que entraron, cuando entraron a Egipto, a Gosén, a poder salir de aquella hambruna y de aquel problema que había en el mundo, ellos ahí comenzaron a edificar, ahí se quedaron a vivir. Aunque déjeme decirle una cosa con tiempo, no era el lugar que Dios les había dicho que tenía preparado por ellos. Dios les mandó para que se multiplicaran y Dios bendecirlos, pero el lugar para vivir no era ese para ellos. Ese no era el lugar que Dios les había designado a ellos
para poder plantarse y ser en el futuro una gran nación, era Canaán. Ese era el lugar para ellos, no era Egipto. Sin embargo, Dios le dice: ve a Egipto, porque ahí te voy a bendecir. Pero la Biblia dice que murió José, murieron sus hermanos. Entonces vemos en el versículo 7, de una manera algo sucede en el versículo 7. Y es que en el versículo 7 la Biblia nos enseña, mis amados hermanos, y que los hijos de Israel se fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, dice la Biblia, y se llenó la tierra. Es interesante pensar que aquí hay algo interesante, porque la Biblia dice que se multiplicaron los hijos de Israel en Egipto. Y esto es algo que la Biblia nos enseña. Génesis, el capítulo 47, el versículo 27, donde nos dice que habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron o se multiplicaron. Y esto es algo que debemos de entenderlo bíblicamente. En hebreo, de lo que aquí podemos decir en el versículo 7 que hemos leído, el hebreo deliberadamente repite 3 verbos usados en Génesis, en el capítulo 1, versículo 21, y en el versículo 22, el cual se puede traducir a que se fructificaran o se multiplicaran, e hicieron, de una manera, se hicieron un número, si así podemos hoy entender la palabra original. Y los hijos de Israel, dice la Biblia, se fructificaron y se multiplicaron. Esta familia comenzó, entendamos, con 5 miembros. Cuando Jacob llegó a la casa de su tío Labán, se recuerda, ¿verdad? Y de ahí salió con 4 mujeres, y él fueron 5. Pero la Biblia dice que Dios, hermano, cada una de ellas tuvieron hijos. Recuérdese que hay una mujer a la que él amó mucho, y eso lo hemos repetido, la que solamente le dio 2 hijos, y uno de ellos fue José y Benjamín. Entonces la Biblia nos enseña esta historia bien fascinante, porque aquí nosotros podemos entender de que vemos que Jacob, Raquel, Lea, Silpa y Bilha fueron las que salieron de la casa de Labán. Y de esa pequeña familia, podemos decirlo así, Israel creció rápidamente en los años que estuvieron en Egipto. Aunque la Biblia dice que los que entraron a Egipto fueron 70 personas. Cuando Jacob entra con toda su familia, y eso hablamos el domingo pasado, fueron 70 personas las que entraron a Egipto. Quiere decir que no eran ya 5, no eran 6, no eran 7, eran 70 personas las que entraron. Entonces, de esas 70 personas, hermano, cuando se sale, voy a adelantarme un poquito a la historia, cuando ellos salen ya de lo que es Egipto, se cree que aproximadamente salieron, hermano, 2 millones o más de 2 millones de personas de ese lugar. Así que eso fue exageradamente un crecimiento, hermano, numéricamente, maravillosamente, hermano, y eso solamente Dios lo pudo haber hecho. Porque estamos ante una historia de la Biblia que hubo un rey que se opuso a su crecimiento, a su ensanchamiento, a su número. Había y hubo alguien que se opuso. Entonces, al entender esta multiplicación, hermano, que hubo en los hijos de Israel en Egipto, es fascinante entender lo que la Biblia nos enseña. Pero del versículo 8 al versículo 11, también la Biblia nos enseña algo fascinante en esta parte. Y cuando leemos esta parte, leemos en la Biblia, si usted está conmigo en su Biblia, donde nos dice que temiendo a la creciente o al número de la presencia de los israelitas, los egipcios, dice la Biblia, que les oprimían. Pero dice al principio: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues,
seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces dice la Biblia que pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Y dice la Biblia, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje. Y ahí están los dos nombres, Pitón y Ramasés. Ahora, entendamos aquí lo que el texto nos está ayudando. Y entendamos que los antiguos egipcios eran famosos y de una manera infames por su sentido, y hablamos de su orgullo racial, y que de una manera ellos siempre precedían a ser mejores en la vida. Por eso es de que cuando nosotros vemos que el mismo José, cuando le dice a sus hermanos que cuando se presentaran delante del faraón, les dijeran que fueran o que son pastores de ovejas desde su juventud. Porque de una manera los egipcios no, hermano, aceptaban o eran una calidad de gente que de una manera no se hacían o no se asimilaban a la demás gente en la forma racial. Es decir, que para ellos ser un pastor de ovejas, aparte de ser alguien insignificante, para ellos era algo inmundo. Entonces ellos tenían problemas raciales, problemas, hermano, de que ellos se sentían superiores a otros. Y ahí esta es la parte donde podemos considerar este versículo tan interesante, que ellos, hermano, de una manera se opusieron a ellos por una forma de que vieron de que esta gente se estaban multiplicando, y para ellos fue una amenaza, fue un problema. Ellos dijeron: no, esto no puede ser así. Entonces para ellos sí era un problema. Ahora vemos aquí en esta parte del orgullo racial hacia las otras personas. No es sorprendente el verlos atemorizados y el de ser discriminantes contra esta fuerte minoría entre ellos, el cual parecía que muy pronto ya no sería minoría para lo que era la familia hebrea, porque para ellos los hebreos, hermanos, no tenían ningún valor, no tenían ningún sentido. Aunque la Biblia, escuche bien lo que yo le voy a decir, la Biblia nos enseña que el que vino a salvar a Egipto fue un hebreo. El que vino a salvar a Egipto, de lo que hoy, si estuviéramos presentes de lo que este rey estaba hablando, hermano, Egipto no hubiese sido lo que fue si no José se hubiese puesto para que Dios lo usara delante del rey. Entonces estamos considerando que no porque se les había olvidado, no es que se les había olvidado, no, sino ellos no querían reconocer quién fue el que Dios usó para poder ayudarlos y bendecirlos. Y ese es uno de los grandes problemas que existe, no solamente en los ricos, sino que también en los pobres. Hermano, no solamente en los pobres, también en los políticos y en aquellos hermanos que no saben nada de política, como aquellos hermanos que fueron a la escuela y como los que fueron a la escuela. El problema del hombre es que se olvida de de quién viene la bendición, o que ha llegado la bendición a sus vidas. Hay gente que se les olvida rápidamente de aquella persona que un día les echó la mano. Hay gente que se les olvida de aquella gente que un día les abrió la puerta. De lo que hoy son, ya no se acuerdan, porque ahora son más o son mejores o tienen más, y no se acuerdan que un día alguien les echó la mano. Y ese es el problema de la parte humana. Aquí estamos viendo un cuadro bíblico de un rey que no porque no se acordara, porque eso estaba en la historia. Eso estaba en la historia y todavía eso está en la historia. Es decir que, y eso estaba, aunque habían pasado ya algunos años, eso estaba fresco todavía. Eso no había quedado como hoy. Si hoy hablásemos y le preguntásemos a alguien, si usted sabe la historia de los egipcios, cómo sobrevivieron a esta situación, probablemente no sepa. Pero alguien que sabe la Biblia sí ha de saber. Pero en ese tiempo que estaba fresco el problema,
hermano, que había pasado Egipto, yo pienso que todos sabían. El problema es que aunque la Biblia dice que este rey no conoció a José, pero eso no quiere decir de que no supieron la historia. Pero aquí hay un punto interesante que debemos de entender, y es que, hermanos, he aquí que el pueblo de los hijos de Israel, ellos dijeron: es mayor y es más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él. Quiere decir que ellos, el problema de ellos no fue que no supieran o ignoraran. No, el problema de ellos fue el miedo, fue el temor a que ellos se hicieran más, se hicieran mayores, se hicieran más fuertes, se hicieran más poderosos, y que al final ellos vinieran a unirse a su enemigo de ellos, y que ellos después quedaran en el olvido. Así que había un temor en la vida de los egipcios. Entonces los antiguos egipcios eran famosos en su infamia y de una manera en su sentido de orgullo aquí racial. Pero también la Biblia también dice: y que acontezca que viniendo la guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee, dijeron ellos, en contra de nosotros. Quiere decir que ellos, de una manera, en aquel tiempo los egipcios tenían de una manera el miedo de la invasión de los eteos, de los enemigos que estaban cerca. Es decir, que en cualquier momento el enemigo se les iba a acercar, y el miedo de ellos era que los hebreos se hicieran de los enemigos y que vinieran a pelear en contra de ellos, y que ellos aquí fueran totalmente muertos. Entonces la Biblia dice que pusieron sobre ellos comisarios de tributo por el miedo y el temor. Y la Biblia dice: y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje. Entonces eso dice que ellos vinieron a tomar fuerza, posición sobre los hebreos que trabajaban en aquellos tiempos, que trabajaban en el campo. Algunos trabajaban en la ciudad, algunos trabajaban tal vez dentro del palacio, como tal vez habían quedado de familia en lo que fue José. Pero cuando esto sucede, cuando cambia la ley y cuando cambia el edicto del rey, toda aquella gente, de una manera, creemos que probablemente todos se fueron a trabajar para poder edificar las ciudades. Entonces los metieron al lodo, los metieron a edificar y a hacer ladrillos, los metieron a cortar y a cerrar madera y a poder trabajar como todo mundo estaba a un solo nivel, como un pueblo esclavo. Porque lo que ellos vinieron a hacer fue a esclavizarlos. Los vinieron a esclavizar y les vinieron a quitar sus derechos como personas, como seres humanos. Les quitaron el privilegio tal vez hasta de comer lo que ellos comían. Les quitaron el privilegio tal vez de tomar tiempo o días de descanso. Les quitaron el privilegio probablemente de salir con su familia, de visitar a su familia. Eso quedó totalmente excluido de la vida de esta gente. ¿Por qué? Porque llegaron a caer en calidad de esclavos. Entonces, un esclavo no se gobierna por sí mismo. Un esclavo no hace lo que él quiere hacer. Un esclavo no dice: ahí vengo, regreso mañana, regreso pasado. No. Si el capataz, el comisario le dice: no te muevas de ahí, no se tiene que mover. Y si le dice: no estás haciendo bien tu trabajo, entonces le caía una gran latigueada, porque era un esclavo. Entonces que el problema se les complicó a ellos, por cuanto la Biblia dice: más los oprimían, tanto más de multiplicaban y crecían, dice la Biblia. Y este era el propósito de Dios. Quiere decir que en su oprimimiento que se le estaba dando a este pueblo, y que los oprimían, y que de una manera, pero había algo que estaba sucediendo. Y es que entre ellos, a pesar de que trabajaban, hermanos, no sabemos si 12, 14, no sabemos cuántas horas al día, todos los días de la semana, y los oprimían y les ponían dobles cargas. La Biblia dice que se multiplicaban, que se seguían multiplicando. Wow.
Y ahí trabajaban las mujeres y trabajaban los hombres. Y todavía tenían fuerza para multiplicarse. Eso estaba. Es que ahí solamente Dios estaba en el asunto, hermanos. Eso es fascinante lo que la historia dice. Es como lo que dice la Biblia, que cuando ellos ya iban de camino a Canaán de regreso, y que cuando ellos salieron de Egipto, hay un pasaje de la Biblia donde dice que aún el calzado de ellos, de los niños, crecía juntamente con ellos. No sé si usted ha leído ese pasaje de la Biblia. Porque Dios había prometido en la vida de ellos que los iba a bendecir y que los iba a multiplicar, y Dios lo estaba haciendo. Pero Dios no iba a hacer, bueno, déjame tomarte una foto y te voy a cronar, ¿verdad? No. O te voy a pasar por una máquina. No, tenía que haber un contacto sexual entre ellos para poder multiplicarse. No me quiero meter en detalles, solamente quiero que usted piense. Un hombre que había trabajado en el sol más de 12 horas, 14 horas. Una mujer que había trabajado en el sol y todavía llegarse a multiplicar, hermano, eso es Dios. Eso solamente es Dios. Porque la Biblia aquí no nos especifica, pero podemos pensar lo que dice la Biblia. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban. Más dura la carga, más hijos nacían. Más los ponían a trabajar, más hijos nacían. Entonces el rey dijo: oigan, aquí está pasando algo raro. Porque mientras más los oprimimos, esta gente se multiplican, pues. Parecen conejos estos. Mientras más les damos tarea para que se cansen y para que ni tengan ganas de hacer nada, que lleguen a la casa y se tiren a dormir, estos se siguen multiplicando. Y fíjese que esto es fascinante. Porque cuando nosotros vemos aquí, la nación no podría crecer de esta manera en Canaán, ya que era prácticamente imposible evitar los matrimonios mixtos. Ahora yo le voy a decir algo interesante aquí, con los habitantes paganos y malvados que vivían en Canaán. Le voy a mencionar algo bien importante, porque podemos llegar a pensar el trato de Dios con Jacob, Israel, y que lo mandó a que se multiplicara, que Dios le iba a bendecir en Egipto. Pero porque ahora la mano de Egipto se va en contra de ellos y los comienza a esclavizar, a vituperar. Y a veces podemos llegar a pensar, decir, ¿por qué Dios permitió eso? ¿Por qué no los dejó en Canaán? Allá los hubiera bendecido. Pero recordemos que Dios permitió para que ellos pudieran ser salvos de lo que venía. Porque de algo estamos seguros, de que todo lo que Dios ha establecido desde el orden, desde el principio hasta el fin de lo que es la creación, hermanos, se tiene que cumplir como Dios así lo ha establecido. Si la Biblia dice que van a venir terremotos, van a venir huracanes, que va a haber guerra, que va a haber destrucción, eso va a pasar, hermano. Eso va a pasar. Nosotros podemos orar para que Dios tenga misericordia, pero no para detener la guerra. Eso no nos toca a nosotros. El que Dios, hermano, quiera mover su mano de misericordia a las naciones, Él lo va a hacer por amor. Pero ya está establecido, ya está escrito que así va a pasar. Entonces, en la vida de que ahora es un pueblo grande, porque recordemos que era un clan, era una familia de 5, llegaron a 70. Y dentro de Egipto se comenzaron a multiplicar. Pero fíjense que es interesante, porque Dios no permitió que se multiplicaran en Canaán. ¿Por qué Dios no permitió que se multiplicaran allá y fueran una gran nación en Canaán? Sencillamente porque ellos no iban a seguir el patrón de Dios en la vida de Canaán. Recuérdense que, hermano, Esaú, el hermano de Jacob, se había casado con gente que no era, hermano, con el mismo temor que Dios a la vida de ellos. Por eso que la mamá, hermano, la mamá de Jacob lo manda con su pariente para que se casara con alguien de su casa. Sin embargo, tenían
ellos alguna costumbre de idolatría. Lo que Dios no quería es que el pueblo al cual Él iba a llamar, al pueblo al cual Él iba a santificar, Él no quería que se mixtearan sus hijos con los hijos de los paganos en Canaán. Porque en Canaán, hermano, habían diferentes clases de creencias de los dioses que adoraban a esa gente. Aunque en Egipto también había, pero allá les tenía un lugar preparado y era Gosén, donde Dios los iba a bendecir. Es que mire, hermano, a Dios no se le va nada. A Dios no se le va nada. Allá Dios tenía preparado un lugar para ellos, para que se multiplicaran, para que vivieran en paz por ciertos años, porque duraron muchos años en paz, déjeme decirle. Duraron, hermanos, muchos años en abundancia. Vivieron muchos años felices. Vivieron muchos años sin ningún problema. Vivieron muchos años, hermano, hasta que llegó un nuevo rey que no conocía o que no conoció a José. Eso es lo que dice la Biblia. Y en él entró no solamente la duda, sino el temor de que los hebreos se multiplicaran y los eliminaran por completo. Y ahí es donde entra el orgullo, donde entra el pensamiento, hermano, de envidia, pero también entra Satanás. Allí también entra Satanás. Cuando el hombre le da lugar, cuando la mujer le da lugar a esos pensamientos carnales, humanos, que no son de Dios, el diablo también mira puerta abierta para meterse. Porque aquí estamos viendo de que este rey se fue porque vio que había un temor, pero Satanás se metió ahí también. Porque el hecho de que él los manda a matar, eso no es solamente porque haya pensado, no, eso creció. Eso creció al grado de traer muerte a la vida de aquella gente. Dígame usted en este día, dígame usted, si cuando nosotros no le damos la puerta abierta al enemigo, el enemigo no se va a aprovechar de esa situación. Claro que se aprovecha. Y muchas de las veces termina hasta en muerte. Y eso es triste. Eso es triste. Pensar de que alguien que conoció el evangelio y que fue instruido en el evangelio y que de una manera sabe que hay un Dios y que ese Dios es de amor y de misericordia, pero sencillamente porque descuidó su matrimonio y por darle más lugar a otras cosas que no tenían sentido, otro vino y fue más listo, más loco, ¿verdad? Y lleno de los pensamientos, de las lujurias, de la carne. Porque en las muchas iglesias hay gente, hermano, que llegan no para buscar a Dios, sino para buscar a ver quién se llevan, pues. Y ese es el problema. El problema fue de que, hermano, el hombre se fue, encontró a otro hombre en la casa. Y aquel hombre que había sido un líder y que, hermano, estaba armado en la casa, saca el arma y mata al hombre. Eso es terrible, hermano. Eso es tremendo. Esas noticias dentro de las iglesias, eso es para poner en mal el evangelio. Pero se dan esos casos. Yo he tratado casos, hermano, que Dios nos ayude, hermano, tenga misericordia de nosotros. Que gente que ministraron, gente que predicaron, gente que enseñaron, gente que fueron líderes, gente que, hermano, ganaban almas, que eran grandes pilares dentro de la iglesia, hermano, y que vinieron a ser, hermano, enterrados, pues, en la maldad y en el pecado, en la lujuria y en la avaricia, en la envidia, hermano, por la carne y manipulados por Satanás. Y que muchos de ellos están en las cárceles, otros tirados por alguna enfermedad crónica, y otros, hermanos, que ya no existen. Eso es tremendo. Eso es verdad, eso es real. Pero el problema es que como a nosotros no nos ha pasado, no lo hemos tenido muy claro, muy cerca,
Pero hermano, el diablo es diablo, no lo pique, decimos allá, no lo cuquee. Porque el diablo nada más está esperando. La Biblia dice, como león rugiente buscando a quien devorar. Aquí estamos viendo un pasaje de la Biblia interesante hoy para nuestra reflexión. Y es que cuando nosotros vemos aquí en este pasaje, y es que Dios no quería que ellos se mixtearan como parejas, como matrimonios. Y esa es una de las razones por la cual Dios permite que en Egipto ellos se multipliquen. Al grado, hermano, que ellos llegaron a un punto, hermano, de llegar a un número grande. Entonces la Biblia dice que pusieron sobre ellos comisarios de tributo, edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje. Y de una manera, como sabemos, como no sabemos exactamente cuántos años ellos duraron en esclavitud, porque hay que considerar esto, porque de 430 años que ellos vivieron, hermano, en Egipto, no hay un número exacto cuántos años vivieron ellos de esclavitud. Algunos dicen que probablemente hayan sido 284 años de esclavitud. Otros dicen que pudo haber sido 134 años que vivieron de esclavitud. Quiere decir de que no estamos hablando de un día, de un mes, de un año. Fueron años de esclavitud. Fueron años de sometimiento. Fueron años de dolor. Fueron años de agonía. La historia bíblica solamente nos narra una historia, versículo tras versículo, de lo sucedido. Pero cada versículo es un proceso y tiempo de años, hermano. Que estos fueron años los que duraron de crueldad, años, hermano, de dolor, años donde los pusieron, hermano, como si no valieran nada. Años donde les quitaron la comida, años donde les quitaron la vivienda, donde les quitaron el derecho, les quitaron, hermano, el pago, tal vez, les quitaron todos los derechos y quedaron como esclavos. Cuando ellos tenían todo, tenían casa, tenían animales, tenían una forma de vida, hermano, que ellos podían decir: estamos aquí bendecidos por Dios, porque a través de José llegamos aquí a esta ciudad. Pero les cambió el papel, les cambió la jugada, les cambió el panorama, les cambió la historia, les cambió el futuro, les cambió todo, hermano. Cerraron puertas, pusieron candado, le dijeron: de aquí nadie va a salir. Hermano, eso es triste. Y no solamente eso, hermano, cuando vemos a Hitler, lo que hizo con los judíos, eso es una crueldad lo que hizo ese hombre. Al grado de matar, se cree que hayan sido 5 millones de judíos. Y que de una manera los metió, hermano, en lugares de concentración, en camas de gas, los mataba, los acribillaban. No tuvieron compasión, no tuvieron misericordia. Este rey se había levantado en contra de ellos, al grado de decirlo: tenemos que parar a esta gente, tenemos que parar, tenemos que eliminarlos, tenemos que dejar que se multipliquen, tenemos que dejar que esta gente crezca. Esta gente no tiene que crecer. Hasta ese punto, cuando Dios había dado una palabra que se tenían que multiplicar, que Dios los iba a bendecir, pero del otro lado había alguien que decía: no. Y fíjese que la Biblia es interesante en esta parte, porque cuando leemos aquí, entendamos el versículo 12 al 14. Pero cuando más los oprimían, escuche, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual la Biblia dice: los obligaban con rigor. Ahí no era, decía: si puedes, por favor, te esperamos mañana lunes
cuando ya te sientas descansado, para que puedas llegar a hacer ladrillo, para que vayas a amasar el barro y para que trabajes en el campo. No, la Biblia dice que los obligaban con rigor, los ponían a hacer, le gustaba o no le gustaba. Hermano, eso es serio. Lo que la Biblia dice, a lo que nosotros hoy podemos entender de lo que la Biblia dice, que los obligaban a hacer esa clase de trabajo, aunque no fueron los que edificaron las ruinas, como hoy entendemos lo que son las pirámides. Se creen que mucho antes se habían edificado, pero que ellos fueron a ser parte de la edificación de lo que vino a ser después el gran imperio egipcio. Ellos fueron parte de ello. Fueron parte de ello. Y si usted le echa un ojo a esas ruinas, usted se va a dar cuenta que no muy fácil estuvo para hacer esas ruinas de Egipto, hermanos. Entonces entendamos el texto. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban, y dice la Biblia, y crecían. Este era aquí el propósito de Dios para Israel durante su estancia en Egipto. Egipto sirvió, hermano, escuche bien por favor, aunque tal vez ellos no lo entendían y no lo podían entender de esa manera, pero para ellos Egipto vino a ser el vientre de Israel. Y usted dirá, pero ¿cómo, pastor? Sí, porque Dios tenía preparado a Egipto para que se multiplicaran. ¿Por qué no los multiplicó en otro lugar? ¿Por qué no se los llevó al otro lado del mundo? ¿Por qué no los multiplicó en Canaán, de donde vinieron? ¿Por qué no los multiplicó más para allá o más para acá o al otro lado del monte? ¿Por qué los trajo a multiplicarse a Egipto? Porque el plan de Dios era que ahí se multiplicaran. El plan de Dios a nuestra vida es que un día lo íbamos a conocer. Pero ¿por qué no lo conocimos allá? ¿Por qué no lo conocimos allá? No lo conocimos por allá. Porque Dios le permitió que lo conociéramos muchos de nosotros aquí en esta nación. ¿No se ha puesto usted a pensar eso? ¿Por qué Dios permitió eso que usó para que usted viniera al evangelio? ¿Por qué Dios tuvo que usar la enfermedad, la escasez, el problema familiar, la circunstancia legal, el problema de aquí, el problema de allá, para poder venir y conocer a Dios? Hermano, es porque Dios sabía que esa era la manera que nosotros íbamos a rendir nuestra vida a Dios. Porque si nos hubiera agarrado de otra forma, probablemente no hubiéramos hecho caso. Aunque todavía, muchos todavía están batallando, o Dios está batallando con ellos todavía. Y estando adentro, pues, estando con el conocimiento hoy, diciéndoselo todavía, Dios sigue batallando con muchos. ¿Sabe por qué? Porque todavía les cuesta creer y darse el todo a Dios. Para mucha gente le cuesta servir a Dios, ¿sabía usted eso? A mucha gente le cuesta rendirse a Dios. A mucha gente le cuesta creer en Dios. Hay gente que le cuesta levantar las manos. Hay gente que le cuesta cantar. No digamos, ¿verdad?, danzar, porque eso sería, hermano, eso ya sería el fin del mundo para muchos. No digamos, vamos a ayunar. Pastor, fíjese que yo tengo ganas de ayunar una semana. Hermano, eso sí, que alguien venga y me diga eso, que yo sé, hermano, que es una persona que no es constante, es decir, el fin del mundo viene, hermano. Eso es decir, se va a acabar el mundo. Porque no toda la gente, y con eso digo que no todos, no, pero no todos tienen ese sentir espiritual. No todos tienen el sentir espiritual. Y cuando nace un poquito, cuando nace un deseo, cuando nace un chispazo, es porque algo está pasando. Es porque algo está pasando. Es porque algo está sucediendo. Y saben que la oración y el ayuno tiene poder. Por eso que cuando hay un problema, cuando hay una situación y usted ve que su cónyuge está ayunando, es porque hay un problema.
Porque no debemos de ayunar por el problema, no, debemos de ayunar para fortalecernos, para consagrarnos y para buscar de Dios. Eso es el ayuno. Porque la Biblia, aunque dice que el ayuno es para romper cadenas y ligaduras, entendamos que es para santificar nuestra vida también. Entonces, entendamos que la Biblia dice que ellos se multiplicaban, hermano, y crecían, y que de esta manera Dios los había llevado a Egipto para que se multiplicaran. Ahora, la nación no podría crecer de esta manera en Canaán, ya que eran prácticamente, hermano, imposible de evitar esa clase de matrimonios. En este crecimiento, al pie de la aflicción, ha sido consideradamente la historia del pueblo de Dios durante todas las edades. Cuanto más sea la aflicción, mayor, hermano, era la bendición o el crecimiento que Dios le daba al pueblo. El sufrimiento y la persecución son como las olas, hermano, que vienen a un barco, aunque para muchos decir, nos vamos a hundir. Pero recuérdese que las olas son como el empuje para el barco. Si no hay olas en el barco no avanza. Lo que hace que el barco avance son la misma fuerza del mar para que el barco avance. Aunque las olas puedan provocar desastre, pueden provocar muerte, pero también provoca empuje, provoca avance, provoca una estabilidad, provoca fuerza, provoca fe, provoca una condición, de una manera que entender que si no fuera por eso, no avanzaría. Esto es lo que le estaba pasando a Israel, que mientras más los afligían, más crecían. Mientras más látigo le daban, más se multiplicaban. Mientras más duro les daban, ellos más se fortalecían. Y uno decía, pero ¿cómo? El rey dijo, pero ¿cómo? Esto no es así, es imposible. Pero no se podía físicamente, entendamos eso. Eso no se podía humanamente. Porque si nosotros ponemos a pensar, si Israel hubiera peleado o se hubiera puesto o se hubiera hecho humanamente lo que estaba haciendo, definitivamente no iban a poder vencer a Faraón. Esto tenía que incluir a Dios en el paquete. Si Dios no estaba ahí, definitivamente era un fracaso. Pero como Dios estaba ahí, es por esa razón es que vemos que ellos estaban creciendo, estaban multiplicándose, porque había un propósito de Dios en la vida de ellos. Si Dios no está en el propósito, las cosas no van a caminar bien. Todo lo que empieza mal, termina mal. Todo lo que empieza bien, termina bien. Lo que no tiene guianza de Dios, fracasará. Donde Dios no está, siempre habrá llanto, dolor, tristeza. Pero donde está Dios, hay paz, hay gozo, hay regocijo. Aunque el río nos está llevando, pero hay alegría en el Señor. Y la Biblia nos enseña: y amargaron su vida con dura servidumbre. Oiga lo que dice la Biblia, que les amargaron la vida. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Usted qué entiende por esa palabra, amargar la vida? Una persona que nunca sonríe, una persona que le da igual, una persona que siente dolor, tristeza. Esa persona está amargada, pues. Donde nada le satisface, nada le llena, todo le es dolor, o todo le es, ¿cómo podemos decir? Tristeza. No hay día alegre para ellos. Una persona que le amarguen la vida, hermano, es una persona que no tiene ya sentido en la vida. Y la Biblia dice que les amargaron la vida con dura servidumbre, diciendo en otras palabras, aquí vamos a morir en esta condición de vida. Pero fíjese que es interesante pensar que debido a que el propósito de Dios era de bendecir a Israel,
y Él de cumplir su rol hacia ellos dentro de su plan eterno, entonces no habría ninguna cantidad de aflicción la cual pudiera derrotar su propósito. Eso nos dice y nos hace sentir que para ellos la dureza y lo rígido de trabajo y la esclavitud que había en ellos y todo lo que se haya levantado y todo lo que hicieron con ellos y de la manera como los trataron y de la manera como los hayan vituperado, que los hayan arrastrado, que los hayan golpeado, que les hayan dicho que no valían para nada y que de una manera los insultaron y los pusieron en mal. En ningún momento el propósito de Dios iba a quedar tirado. En ningún momento el propósito de Dios iba a quedar en el aire. En ningún momento el propósito de Dios iba a ser invalidado. ¿Sabe por qué? Porque lo que Dios promete, lo cumple. Y de eso tenemos que estar claros hoy. Que si Dios te ha dicho que te va a bendecir, mira, hermano, se oponga quien se oponga, se levante quien se levante, se pueda levantar el infierno, se pueda levantar el diablo que está echado allá en el infierno, pueda mandar a todos sus secuaces, pueda mandar a todo el que quiera, pero cuando Dios tiene una palabra para ti, hermano, Dios la va a cumplir, porque Él es fiel. Entendamos aquí esta parte, yo estoy terminando, porque cuando vemos aquí en el versículo 15 al 16, yo quiero terminar con esta parte interesante de la historia. Y es que la Biblia nos enseña, y habló el rey de Egipto, a las parteras de las hebreas, una de las cuales dice la Biblia que se llamaba Cifra y otra Fuga. Y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Escucha lo que está diciendo aquí el rey. ¿Por qué les estaba pidiendo que mataran a los hijos varones? Porque los hijos varones eran la clave en la fuerza y eran los que hacían que las mujeres quedaran embarazadas para multiplicarse. Quiere decir que si paraban a los hombres, hermano, la cosa se quedaba quieta. Parece que los hombres, hermano, estaban demasiado acelerados, o que tan fuertes tal vez se miraban los hombres. No sabemos si los hebreos, hermano, tenían cuerpo grande, o eran musculosos, o eran aguerridos. No sabemos exactamente cómo los hebreos se miraban en ese tiempo, a comparación de los egipcios. Ver a un hombre de campo, a un hombre de ciudad, y con esto no me malinterprete, pero un hombre de campo está expuesto, hermano, a lo que es la vida, hermano, el sol, el frío. El hombre de ciudad, hermano, no está expuesto a esas cosas. Entonces, dura más un hombre de campo, que esas son las estadísticas, a un hombre de ciudad. No me malinterprete y no se sienta mal, por favor. Porque si usted come bien y se alimenta bien y hace todo lo que el médico pueda ayudarle para su salud, podemos durar muchos años. Pero a la vida que yo veo, hermano, que llevamos, y con todo respeto, muchos de aquí no vamos a durar muchos años, hermano. Muchos de aquí no vamos a durar muchos años. Así que ya vaya haciendo su testamento, hermano. Hermano, el sol, hermano, con este gran sol, con este gran frío, y con esto, hermano, estos grandes tráficos, y con esta gente loca que caminan en el frío, hermano, que hermano, no les interesa llevarse quien se les atraviese. Aparte de que nosotros los hispanos, hermanos, somos bien atrevidos para trabajar. El americano, el anglosajón dice: espérate, te voy a traer una escalera de tanto, te voy a traer un andamio, te voy a traer un forklift. No, el hispano dice: no, ahorita tiro una cuerda y me subo, cuando tú vengas yo ya terminé. Esa es la mentalidad del hispano. El anglosajón dice: espérate, vamos a comprar la pieza. No, esa yo te la arreglo, le dice.
Pero es que no hay herramienta, no interesa, yo hago la herramienta, dice también el hispano. Es que está muy hasta allá arriba. No, yo me subo. Si allá en mi rancho me subía a los palos de coco, a las palmeras, y me subía a los grandes maderas, ¿qué es eso? Son changos allá arriba. Esa es nuestra mentalidad. Así somos. Y eso nadie nos lo va a quitar hasta que nos caigamos del árbol, pues. Todos quebrados, golpeados de la columna, golpeados de la pierna, ya sin rodillas, ya sin codos, ya con problemas de la cabeza, todos golpeados, todos lastimados, con tal de poder hacer algo en la vida. Pero ese es el problema, pues. Entonces no sabemos exactamente cómo eran los hebreos. Tal vez eran aguerridos, trabajadores, espontáneos, ligeros, y que no les tenía miedo a las circunstancias, se aventaban y hacían todo lo que a ellos se les ponía por hacer. En el caso de los egipcios, tal vez más livianos, más finos, más caritas, tal vez sin panza, con abdomen, bien alimentados. No sabemos. Pero entendamos aquí el texto, porque el texto es fascinante para nosotros entenderlo, mis amados hermanos. Porque para ellos era un problema grande, para el rey. Y llamó a dos mujeres que no eran las únicas parteras, sino que probablemente eran las cabecillas de la sociedad de parteras que habían allá en Egipto para las hebreas, que eran hebreas también ellas. Entonces fíjese que cómo se le metió la idea a este rey de eliminar a los hebreos. Me imagino que pensó y requete pensó cómo eliminar y desarraigar a los varones hebreos. Por consejo, no sabemos, por brujería, porque practicaban eso, por el encanto, por tirar las cartas, o por alguien por ahí usado por el diablo, o el diablo se le apareció y le dijo, manda a traer a las parteras, porque ellas son las que te van a ayudar para matar a todos esos niños. Eso es algo que nos debe de llamar nuestra atención, porque cuando llegaron estas dos mujeres y que la Biblia menciona su nombre, es que quedaron registrados en la historia. Y cuando el rey viene y les pone el plan, y porque no era si querían, era una orden: ustedes van a hacer esto, y ustedes cuando vayan a atender un parto, ustedes van a llegar, no sé cómo le van a hacer, le van a apretar algo ahí, le van a enrollar con la cosa esa del ombligo a los niños, no sé cómo le van a hacer, pero los van a matar ustedes antes que salgan. Algo tienen que hacer. Eso es algo duro, algo difícil, algo no humano, algo satánico, algo que no es de Dios, algo que Dios no lo aprueba. Sin embargo, hoy en día se practica. Sin embargo, hoy es aprobado por la ley. Sin embargo, hoy es visto bien para mucha gente. Pero entendamos el texto de la Biblia, porque este tema es un debate grande en esta parte. Pero estamos viendo el texto bíblico, y por favor ayúdenme a pensar. Yo estoy terminando, porque la Biblia nos enseña, mis amados hermanos, del versículo 15 al 16, de que las parteras temieron a Dios y no hicieron, dice la Biblia, como les mandó el rey de Egipto, sino que les preservaron, que dice la Biblia, la vida a los niños. Hay algo interesante aquí. La razón por la que ellas no hicieron eso, porque la Biblia dice que temieron a Dios. Ellas de una manera probablemente temían a Faraón y su poder. Sí, porque la ley, a cualquiera puede meter preso. La ley a cualquiera lo puede matar por hacer algo
que la ley dice que no se haga. Más sin embargo, aquí hay un ejemplo de la Biblia, que la Biblia dice que aunque la orden era apremiante a la vida de estas dos mujeres, ellas temieron más a Dios que al rey. Wow. Y aquí de una manera entendamos algo bien claro y bien importante. Y es que ellas, al hacer esto o tomar esta decisión, el gobierno civil demandaba algo que estaba claramente en contra de los mandatos de Dios. Y aquí hablamos de las parteras que hicieron lo correcto. Ellas obedecieron a Dios antes que a los hombres. Y este texto lo encontramos en Hechos capítulo 4 versículo 19, donde vemos a Pedro de la misma manera, donde aquí se le preguntaron a las autoridades civiles: juzgad si es justo, dijo Pedro, delante de Dios, obedeced a vosotros antes que a Dios, porque le dijeron: tú ya no debes de hacer esto, no debes de hablar, no debes de predicar, no debes de hablar en este nombre. Y Pedro dijo: no, ustedes pueden decir lo que ustedes quieran, ustedes pueden decir todo lo que quieran, pero yo no voy a hacer caso a lo que ustedes digan, sino a lo que Dios dice. Oiga, ¿qué papel está jugando la iglesia en este tiempo? ¿Qué papel estamos jugando nosotros como cristianos? ¿En qué posición estamos delante de las autoridades? ¿En qué posición estamos delante del gobierno, de los gobiernos? ¿En qué posición estamos delante de aquellos que no creen ni tienen temor a Dios, pero tienen autoridad y tienen poder sobre las masas de la gente? ¿En qué posición estamos nosotros? Ahora yo les voy a decir esto porque estoy terminando aquí. Para mucha gente la iglesia es, hermano, un grupo de gente que no tiene nada que hacer en la vida. Para mucha gente la iglesia es, hermano, un organismo, hermano, que solamente está prohibiendo, hermano, para ellos que el gobierno haga muchas cosas que la iglesia le está parando. Para mucha gente, hermano, la iglesia es un estorbo en el camino. Para mucha gente, hermano, es como decir una piedra en el zapato. Pero hoy queremos entender el versículo, el verso en este día, hermano. Y es que aunque tal vez para nosotros, para ellos, nosotros no tengamos sentido, pero para Dios, que nosotros estemos en esta tierra, sí tiene sentido. Y déjeme explicárselo. Porque si la iglesia no estuviera, si usted y yo no estuviéramos, si Dios no estuviera tratando con el ser humano, este mundo fuera un caos. Este mundo, hermano, estuviera bajo juicio de Dios. Le deben de dar gracias a Dios que hay una iglesia que ora por misericordia. Le deben de dar gracias a Dios que hay una iglesia que clama día y noche para que Dios, hermano, cambie la familia, que salve a los que están en las cárceles, que salve al drogadicto, que salve al alcohólico, que restaure los matrimonios. Agradecidos deberían de estar esa gente, porque hay una iglesia en la tierra. Pero ellos ven todo lo negativo, ven todo lo contrario. Pero cuando la iglesia se vaya, porque un día la iglesia se va, cuando la iglesia deje de existir en la tierra, cuando la iglesia se vaya con el Señor, y yo no sé si usted se vaya a ir, pero yo me quiero ir, yo me voy con el Señor. Aleluya. ¿Cuántos se van con el Señor? Amén. Ya me habían asustado ustedes, hermanos. Hermanos, si el diablo está haciendo de las suyas actualmente, estando la iglesia en la tierra, imagínense cuando la iglesia ya no esté. Si los demonios ya están reales en la pantalla, se manifiestan en shows abiertamente, hermano, se manifiestan en la gente cambiando de género, en otra clase de rituales, de cultos. Hermano, el diablo está abiertamente con la tecnología y con todas estas cosas que se ven. El diablo está más cerca, está más visible, está trabajando más en contra del ser humano y de los propósitos de Dios. Imagínense cuando la iglesia ya no esté, porque lo que para, hermano, que el diablo salga con toda su furia es la oración de la iglesia y la consagración de la iglesia. Porque cuando la iglesia se vaya, esto va a ser un caos. Yo no quiero estar para ese entonces. Y fíjese que la Biblia dice que ellos le preservaron la vida. A estas mujeres les preservaron la vida.
Y aquí la Biblia dice, yo estoy terminando, Dios bendice los esfuerzos de las parteras. Y el rey de Egipto, dice la Biblia, hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ella. Y Dios hizo, dice la Biblia, bien las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber, dice la Biblia, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó, dice la Biblia, sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. A mí me fascina entender cuando la Biblia dice que Dios bendijo las familias de las parteras por haber temido a Dios en contra de ese edicto de matar a los niños varones. Aunque Él no se quedó con las ganas de matarlos, porque manda a que vayan y tiren al río a todos los niños varones recién nacidos. Y esa historia la dejamos para la próxima ocasión. Pero la historia egipcia y la historia hebrea, en su antigüedad, especialmente la hebrea, hablando actualmente aquí, es que todas las mujeres que se inclinaban al oficio de parteras eran mujeres estériles. Eran mujeres estériles. Estas mujeres no podían tener familias. Las que practicaban el oficio de parteras sabían que no podían tener hijos. Pero aquí hay un versículo donde la Biblia dice que Dios bendijo sus familias. Eso quiere decir que Dios hizo en ellas tener familias. Wow. Es que cuando Dios tiene un propósito con alguien, incluso aquellos los que están cerca también van a alcanzar la bendición de Dios. Temer a Dios tiene una gran bendición, porque cuando nosotros sabemos temer a Dios en el momento difícil, entonces Dios nos recompensará. Y casi por lo regular, cuando estamos en una situación tan difícil, crucial, de tensión y de tantas cosas, donde más fallamos es en la fidelidad a Dios, en el temor a Dios. Pero hay algo que Dios recompensa, y es la fidelidad. Es la fidelidad. Tu fidelidad será recompensada. Tu temor será recompensado. No importa lo que venga, no importa a dónde llegue, no importa lo que pueda venir en contra, tu temor y tu fidelidad a Dios será recompensado por Él. Porque hoy vemos un cuadro aquí. Los que jugaron un papel bien importante fueron dos mujeres. Y qué importante es tener gente valiente, gente dispuesta, que tengan temor de Dios, que tengan fidelidad a Dios. No es tanta la cantidad de gente, no es tanto lo que se pueda saber, sino es el temor a Dios. Y eso es lo que necesitamos en este tiempo: gente que tengan temor a Dios, gente que sean fieles a Dios, gente que amen a Dios, gente que digan: aquí estoy, Señor. Gente que digan: yo amo aunque me hablen y aunque me digan, yo seguiré haciendo lo que Dios me ha mandado hacer en esta vida. De esa gente necesitamos, de esa gente que digan: aquí estamos para hacer la obra del Señor. Hermano, vamos a cumplir 19 años en este ministerio por la gracia bendita de Dios. Y mucha gente han pasado por aquí y me han dicho: pastor, cuente conmigo, aquí estamos para echarle ganas. Cuando todo le va bien, dice: aquí está, cuente conmigo. Pero cuando comienzan a hablar de ellos, cuando los comienzan a criticar, cuando le viene el problema, cuando le pega la menopausia, cuando le llega la situación, hermanos, son los que se hacen en contra del pastor y son los que corren primero. Necesitamos gentes verdaderos. Necesitamos gente fiel, gente que amen a Dios. Necesitamos gente que hagan la obra de Dios. No importa
que venga la marea, la tempestad o que venga, serle fieles a Dios. Porque cuando le somos fieles a Dios, Dios nos va a recompensar. Que Dios nos bendiga, hermanos. Que Dios nos ayude a hacer cada día lo que Dios nos ha mandado a hacer. Pongámonos sobre nuestros pies.